Bienvenidos a otro vídeo más de análisis de partituras. En esta ocasión vamos a analizar el coral número 48 de Johann Sebastian Bach. Y empezamos. Vemos que no tenemos ningún sostenido ni ningún bemol en la armadura, con lo cual podemos estar en la menor o en do mayor. Y de hecho vemos que el primer calderón, que lo veis que está pintado, lo he pintado yo, porque he comprobado la versión y he visto que le faltaba un calderón ahí. De manera que vemos que hacia el primer calderón, que hace cadencia en la do mi, lo vemos que no hay nada más que un sol sostenido. El resto de notas son naturales, con lo cual podemos decir que estamos en la menor. Y entonces ponemos aquí la menor, y entonces esto sería tónica, dominante en primera inversión, tónica de nuevo y en el calderón una tónica. Si nos fijamos en lo que pasa después del calderón ese hacia el siguiente, vemos que no hay ninguna alteración, ni siquiera el sol sostenido, el sol vuelve a ser natural. Y además vemos que la melodía misteriosamente hace lo mismo transportado una tercera hacia arriba, es decir, la, si, do, re, mi. Suponiendo que lo que cantaba sea un la, es para hacernos una idea, no tengo oído absoluto, ni lo quiero, pero bueno, más útil el oído relativo. En fin, si nos damos cuenta, lo que hace aquí es una cadencia a do mayor. Y cuando digo una cadencia es que literalmente lo que hace es una cadencia. Si lo viéramos desde do mayor, veríamos que la menor sería un sexto, que tendría función de su dominante. Después veríamos sol si re, que sería una dominante, y do mi sol con el do duplicado, que sería una tónica, y después el do grave. De manera que esto lo vamos a ver como que estamos en do mayor. Por lo tanto, esto sería una tónica en la menor y sería un sexto grado subdominante, sexto grado en do mayor, y dominante tónica. Pero si seguimos mirando, vemos que hacia el siguiente calderón nos vamos a la do sostenido mi, que podría ser una tercera de picardía. Y puesto que si nos damos cuenta, en el fragmento el do es natural, a excepción de ese aparece el sol sostenido, pero el do es natural. Entonces podemos decir que estamos en la menor. Además, si nos damos cuenta, vemos que el bajo hace cuarto grado, quinto grado, primero. El fa también es de cuadro en este compás, quiero decir, con lo cual no es la mayor, porque si fuera la mayor tendría que ser sostenido, como aquí, pero aquí tiene explicación porque bueno, ahora lo vemos. Vamos a estamos fiaros de mí. Estamos como estamos diciendo, en la menor, y entonces lo que hay que ver es dónde hacemos el pivote. Y yo el pivote, fíjate, lo haría como siempre en el sitio en el que el oído ya deja de escuchar un do mayor como centro tonal. Entonces este seguiría siendo tónica. Aquí tendríamos un sexto, ¿vale? Y entonces el fa sostenido, la, do, con el do que hay ahí y el re, sería una dominante de la dominante. O sea, una dominante de la dominante con séptima en primera inversión, que no resuelve en una dominante, porque el sol está sostenido también, sino que resuelve en una dominante, sol sostenido si, re, en una dominante sin fundamental, en una dominante con séptima sin fundamental de el sexto grado. Del sexto grado. Esto debería ponerlo un poco mejor. Pero bueno, como lo voy explicando, lo entendéis. Entonces, después este ya lo cogeríamos en la menor de nuevo y sería una dominante. Bueno, sí, lo voy a pintar mejor.
voy a pintar mejor porque así lo volvemos a decir. Vamos a ver. Este se convertiría en una dominante con séptima sin fundamental del sexto en primera inversión, que el espacio es reducido. En primera inversión, porque está el... No, en estado fundamental. No hay mi. Y entonces en la menor sería el mismo cifrado, solo que sin ser del sexto, ya es de tónica. Y entonces esto estaría en la menor, que se ve un poco pequeño, pero bueno. Y ya tendríamos una tónica. Que por cierto, la dominante de la dominante con séptima también podría funcionar como subdominante, puesto que sería un segundo grado, solo que sería un segundo grado mayorizado. No, sería una subdominante, perdón. Bueno, vamos a lo que vamos, que me lío. Esto sería una tónica, y entonces aquí sí tendríamos un si, re, fa, la, que sería un segundo grado con séptima función de subdominante. Segundo grado, que está en primera inversión. Y tendríamos una dominante con un retardo en el soprano. No, perdón, con un retardo. Madre mía, como estoy yo hoy. Con un retardo no. Con una anticipación de la tónica. El si es nota real. Una anticipación de la tónica. Y aparece la séptima en el tenor. Y tendríamos una cadencia con la tercera mayor, tónica prestada, tercera de picardía. Vale, seguimos. Si vemos el siguiente calderón, hace una tónica, hace un re, fa sostenido la, podría ser una tónica, podría ser una dominante. Si analizamos lo que pasa antes, vemos que aparece mucho el si bemol, el do de cuadro aparece de vez en cuando, pero se alterna con el do sostenido. El do sostenido sabemos que es la sensible de re. Vemos que justo antes hace un mi, sol, si bemol, re, que sería un segundo de re menor. La do sostenido, mi, sol, que sería una dominante con séptima de re menor. Y por lo que sea, el fa lo hace sostenido al final, que es una tercera de picardía. Por lo tanto, podremos decir que esto se va a re menor. Y claro, se va a re menor, ¿qué es lo que hace? Aprovecha la tónica esta que ha hecho con tercera de picardía, la aprovecha como dominante. Entonces nos iríamos a re menor. Y en re menor esto sería dominante también. Se mantiene primera inversión, estado fundamental. El si sería nota de paso. El re del soprano, el re del tenor, perdón, también. Nota de paso. Tendríamos una tónica aquí. El do sería nota de paso. El si bemol, re, fa sería un sexto grado. El la sería nota de paso. Y seguiríamos hacia abajo en re menor, que veríamos que está haciendo lo que habíamos dicho antes, que era un segundo con séptima función de su dominante. Segundo con séptima, que aparece primero en primera inversión y después en estado fundamental. Después tendríamos una dominante a la que le aparece la séptima en el contralto, y caeríamos en una tónica que realmente aquí podría ser menor, porque lo que lleva es una doble apoyatura. Es decir, si tenemos en cuenta el sol sería una nota de paso, pero
Claro, si llegase al fa sostenido, pero el sol después se convierte en una apoyatura, junto con el mi, que resuelven después en el fa sostenido, con lo cual vamos a poner que la tónica es mayor desde aquí y se mantiene. Y si vamos al siguiente calderón, vemos que hace una cadencia en do mi sol. Do mi sol hace una cadencia. Justo antes tenemos el mismo tipo de do que había, es decir, lo mismo que hacía antes con la doble apoyatura. Justo antes de eso tenemos una séptima dominante que le aparece después la séptima del contralto. Efectivamente el sol, que aquí me he confundido, el sol este sería nota real. Es decir, lo que hace es convertir la séptima, claro, lo que hace es convertir la séptima en una apoyatura. Vale, aquí donde estábamos, después hace el segundo grado con séptima, re, fa, la, do, como subdominante, o sea, hace exactamente lo mismo. Con lo cual podemos decir que aquí se ha ido a do mayor. Vemos que todas las notas son naturales. Entonces, qué es lo que hace? Realmente lo que hace es, nuevamente, toma la tónica como dominante, pero en este caso dominante de dominante, por eso las terceras de picardía, y nos vamos a do mayor. ¿Y por qué como dominante de dominante? Y no lo ponemos como dominante en el siguiente. Porque el si es natural. Y el si natural no entra dentro de re menor. Pero el fa sostenido, el re fa sostenido la, sí puede entrar como dominante de dominante. De manera que esto ya sería una dominante. Lo mismo, es un patrón. Y por cierto, quiero decir, la dominante de la dominante tiene función de subdominante. Porque va a la dominante. Entonces, como decía, aquí si nos damos cuenta tenemos una tónica de nuevo con un sexto y entonces hacemos segundo con séptima, que sería re, fa, la, do. Segundo con séptima aparece en primera inversión, después en estado fundamental. Después caemos en una dominante, le aparece la séptima en el contralto y después tenemos una tónica que ahora sí es mayor, pero con la doble apoyatura. Con la doble apoyatura. Vale, y si nos damos cuenta y analizamos lo que ha hecho en re menor y lo que ha hecho en do mayor, vemos que es exactamente lo mismo, a excepción de la dominante de la dominante. Pero es exactamente lo mismo. Empieza dominante, tónica sexto, dominante, tónica sexto, solo que aquí la tónica es mayor, y después subdominante segundo con séptima, dominante con séptima, tónica, y la tónica mayor. Y si seguimos hacia el siguiente calderón, vemos que ya estaríamos de nuevo en la. Ya estaríamos de nuevo perdón, sí, en la menor. La, do sostenido, mi. Pero en la menor, pues el do sostenido tercera de picardía, porque el do es de cuadro. Entonces, ¿cuándo lo pondría yo el pivote? Pues evidentemente donde se note el cambio claro de centro tonal. Entonces, como después de aquí hace un fa la do, que sería una subdominante, seguiría sonando a do mayor. Después hacemos un fa, re, fa, la, que el mi sería una apoyatura. Re, fa, la, que esto sonaría a que es un segundo grado, que también tendría función de subdominante. Pero el re, fa, la, dentro de la menor, tendría función de subdominante. Razón por la cual lo vamos a hacer aquí el cambio. Tendría función de subdominante, sería un cuarto grado en la menor. Y entonces tendríamos subdominante, mi sol sostenido sí, dominante en primera inversión,
y caeríamos en una tónica. Con lo cual tenemos ahí una perfecta cadencia, por cierto, con una apoyatura en la cuarta, retardando la tercera. Y entonces tenemos aquí la última sorpresa, que es dominante de dominante con séptima, dominante dominante con séptima, si, re sostenido, fa sostenido, la, que es dominante de la dominante con séptima en primera inversión, que va a una dominante en estado fundamental a la que aparece la séptima en el contralto y hace el mismo tipo de cadencia que hacía antes. Perdón, la apoyatura no. Esa es la séptima. Las apoyaturas son las dos siguientes. Las apoyaturas son las dos siguientes, que cae en una tónica prestada de nuevo. Y con esto pues, cerraríamos el... Así queda todo, todo bien cuadrado. De manera que vamos a ver plan tonal, empezamos en la menor, brevemente nos vamos a relativo mayor, del relativo mayor volvemos a la menor, de la menor nos vamos a su subdominante, re menor, de re menor nos vamos otra vez a do mayor, que sería el séptimo grado de re menor y a su vez sería el relativo mayor de la menor, y de do mayor nos vamos a la menor de nuevo. Pues nada, espero que te haya servido, que hayas aprendido algo. Deja un comentario con tus dudas si las tienes. Pásaselo, compártelo con alguien que creas que le puede servir, que se le atragante el análisis. Y suscríbete, dale al like, que nos ayuda a que crezca el canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo.